Muy buenos días, queridos amigos, hermanos y hermanas. El día de hoy retomamos nuestra formación en la palabra de Cristo. Continuamos estudiando, acercándonos al Señor a través de su palabra, a través de la verdad de su palabra. Para iniciar nuestra reflexión del día de hoy, creo que lo más importante es clamar porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos guía a través de esta disertación, nos permita caminar conforme a su designio, nos permita dejar de lado todo pensamiento necio, toda idea obsesiva que nos impida conectarnos directamente con la palabra del Señor. Padre, clamamos para que sea tu Santo Espíritu quien guíe nuestro hablar, nuestro escuchar, quien guíe nuestro caminar a través de este tiempo y de este momento. Clamamos, Señor, para que bajo la orientación de tu Espíritu y de tu palabra podamos conocer, aprender, guiarnos y acercarnos más a ti a través del estudio de tu palabra. El día de hoy la reflexión es un poco más breve, es un poco más corta en cuanto al contenido bíblico, pero infinitamente más amplia, mucho más extensa en cuanto a la trascendencia del mensaje. Yo pensaría que hay tanto de largo como de ancho para discernir, disertar a la luz de la palabra eh, frente al tema del día de hoy. Una de las cosas que más nos inquieta dentro de la vida cristiana y dentro del tiempo que compartimos en nuestra existencia es ¿por qué es tan difícil caminar rectamente? ¿Por qué se hace tan complejo seguir todos estos parámetros, todos estos designios de Dios? ¿Por qué es tan difícil hacer la aprehensión del conocimiento bíblico? Y frente a esto hay muchas posiciones encontradas dentro de la teología, no dentro de la Biblia, dentro de la teología. Y siempre encontramos la excusa perfecta, remembrando esto, lo que encontrábamos en Génesis 3, ¿sí? La caída del hombre. ¿Sí? Adán, ¿qué pasó? Ah, es que la mujer que me diste. Eva, ¿qué pasó? Ah, es que la serpiente. Y con nuestro comportar pasa lo mismo. O sea, ¿por qué es tan difícil? Ah, es que la iniquidad. Bueno, ¿por qué es tan difícil? No, es que la concupiscencia. No, pero ¿por qué es tan difícil? Ah, es que el diablo. Ah, es que la tentación. Ah, es que la carne es de... O sea, nunca vamos a asumir realmente cuál es nuestro rol. Y Pablo es de una tremenda, contundente, taxativa e inmejorable claridad frente a lo que hay que hacer. Yo creo que lo que nos tiene con un freno hacia nuestro crecimiento espiritual, lo que nos detiene, lo que nos tiene anclados junto al arrecife, es que somos unos adictos. ¿Sí? Somos viciosos. Somos viciosos y somos adictos a nuestra propia torpeza. Y la torpeza en nuestra forma de ser, el vicio de ser quienes y cómo somos, es una enfermedad degradante, progresiva y degenerativa. Es decir, cada día estamos más inmersos en ello, cada día estamos más enfermos de ese vicio de ser como somos
Y cada día nos es más difícil salir de ahí. Al punto que todo nos va pareciendo normal. Y cada vez es más normal. Y aquellos que tenemos más de 40, 50, 60 años, simplemente nos sentimos espantados del terror de ver cómo se ha degradado la sociedad. Y es precisamente porque ese yo soy como yo soy, eso es lo normal, es progresivamente nocivo. Cada vez es peor, es peor, es peor. Y por eso para las nuevas generaciones es tan fácil extraviarse. Es tan fácil eh, echar mano de estos fantasmas espirituales que hacen que se arraigue más y más y más ese vicio de ser nosotros. Y aquellos que están como en la mitad de ninguna parte, es decir, los que no son mayores, pero tampoco son jóvenes, esos que están por a los 30, los 40, simplemente para poder hacer la transición de la juventud a la edad adulta, lamentablemente han perdido su criterio y están en esa fe, en esa religión que ellos mismos han autodenominado el bienestar y el amor. Ayer veía yo con horror, con sumo horror y una tremenda tristeza, cómo Colombia había despenalizado el tema del aborto. Es decir, tenemos pleno permiso y licencia de asesinar a otro. Jurídica y legalmente tenemos permiso de asesinar. ¿Por qué? Porque es que así de sencillo es. ¿Cómo nos vamos a quedar atrás? No, el mundo va creciendo y nosotros debemos crecer al ritmo de él. Habráse visto semejante planteamiento tan pobre. Y el planteamiento es muy simple. Si no quería un embarazo, con todo respeto, ¿para qué abrió las piernas? Es que ¿quién se aguanta las ganas? Pablo nos da la clave. Pablo nos permite conocer la llave del éxito espiritual. Y es escalofriantemente simple el proceso. Simple, elemental. El punto es que es simple y elemental desde ninguna óptica, quiere decir fácil. Ayer hablaba con alguien y ese alguien me decía, no, pero es que para los que tenemos fe, todas las cosas van a mejorar. O sea, con la mano de Dios, todo va a mejorar. Y pensaba yo, bueno, debe ser una referencia a otro Dios. Porque a la verdad, y lo que está escrito en la palabra de Dios es que cuando nos acercamos a Dios, las cosas no se ponen más fáciles. Normalmente se ponen más difíciles. Y mucho más difíciles. De hecho, el punto llega a cuestionar nuestro paso y nuestro desempeño por la vida. O sea, tenemos la imagen de que Dios es solo amor, es solo bienestar, de que yo me acerco a Dios y todos los problemas se resuelven. Eso más tiene que ver con el evangelio de la prosperidad que con lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios plantea
un escenario y un panorama bastante difícil. De hecho, históricamente, todos aquellos que se acercaron, creyeron y proclamaron el Evangelio de Cristo, todos se les enredó la vida. De hecho, perdieron la vida y de maneras horribles. Algunos fueron hervidos en aceite, otros fueron crucificados, otros fueron apedreados, otros fueron crucificados boca abajo. Todos tuvieron muertes horribles. Algunos otros perdieron todo, perdieron hasta la dignidad, toda la familia, todos los bienes, todo. Solo por creerle a Dios. De manera que ese planteamiento de que acerquémonos a Dios, que Dios nos va a dar todo, creo que es un poco diferente a lo que plantea la palabra de Dios. Queremos tener unas palabras mágicas, pero no queremos mover nuestra varita mágica, que es la palabra de Dios y que no es mágica, es la fe en Cristo, en Dios, lo que permite ese crecimiento. Yo creo que la persona con la que hablaba ayer confunde esta cita bíblica que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien con otras cosas. Una cosa es que me ayude a bien, otra cosa es que todo salga perfectamente bien y que no haya sufrimiento y no haya dolor. El evangelio y la prosperidad. Cuando siempre hemos tenido a la mano esta herramienta maravillosa a la que ya vamos a entrar. Ayer cuando hablaba con esta persona llegamos a una conclusión y es partiendo precisamente de la palabra de Dios, y es que la fe se prueba al fuego. Y yo me atrevería a pensar un poco más allá de eso. Yo pensaría que la fe, el amor y la pureza se prueban al fuego alto. Cuando se pone a prueba el amor a fuego alto, cuando hay un accidente, cuando hay un incidente dentro de la relación de pareja, y uno de los dos dice, yo no perdono esto, me largo. Bueno, pues no pasaste la prueba. Qué amor tan barato. Cuando probamos nuestra pureza, nuestra calidad, como personas, como profesionales, como todo, cuando surge un problema bien grande y bien delicado, y lo que hacemos es voltear e irnos. Como diría el marinero, hay que ponerle el pecho a la brisa. Sin más recuento ni más introducciones, vamos a este planteamiento extraordinario que nos hace Pablo, a esta clave rotunda y contundente sobre el éxito de las cosas, y lo encontramos en la epístola que hace el apóstol Pablo a los romanos. Hemos ya hablado varias veces de que los primeros libros, de los primeros capítulos del texto de la epístola de Pablo a los romanos es una acusación permanente, es un enjuiciamiento permanente para exaltar y mostrar qué tan malos, qué tan podridos estamos por dentro y por fuera. Precisamente para que identifiquemos la clase de seres abominables que somos. Precisamente para que tomemos conciencia de qué clase de seres malos somos. Qué tan ruines somos. Para hacernos caer en cuenta de que no nos merecemos nada diferente de la condenación. Sin embargo, del capítulo 9, 10 hacia adelante, Pablo nos establece, como ya sabe la clase de chanda que es, le voy a dar la clave para que deje de ser chanda. Y lo encontramos allí, que es nuestra cita objeto del día de hoy. Encontramos en el capítulo 12 de la epístola de Pablo a los romanos, la cual me voy a tomar el atrevimiento de leer de la versión Reina Valera, de la versión 1960,
Dice este capítulo 12 del libro de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo ya es consciente y ya nos hizo conscientes de la clase de seres abominables que somos. Y Pablo entra con dos términos tremendamente fuertes. Lo primero es que Pablo nos dice, os ruego, les ruego, nos implora que por favor seamos conscientes. Os ruego. Y lo segundo, el segundo término es hermanos. Es decir, si usted no cree en Dios como Dios dice que hay que creer en Él, este mensaje no es para usted. Si usted cree en un Dios como se lo enseñaron, como lo aprendió de otro sitio distinto de la Biblia, este mensaje no es para usted. No se enrede, no pierda el tiempo, no siga estos videos, porque este mensaje no es para usted. Lo más pragmático de todo esto es que, retomando el tema del aborto en Colombia, si usted le pregunta a todos los senadores que votaron sí, todos dicen creer en Dios. Es más, a muchas de las personas, muchas de las mujeres que abortan, las ve uno en la iglesia a los 8 o 15 días dándose golpes de pecho para que Dios les perdone. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice otra cosa. Y miren el mensaje de Pablo, hermanos, es decir, usted y yo estamos en la misma sintonía. Si estamos en la misma sintonía, yo le ruego que despierte, no se siga siendo el dormido. Y apenas estamos empezando el capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios. Uy, lo que Pablo le está diciendo es que si usted trata en sus propias fuerzas, en sus propios medios, no le va a pegar, no va a ser capaz. ¿Por qué? Porque solo la infinita misericordia de Dios la que le va a permitir tomar conciencia de las cosas y tomar medidas al respecto. No bregue por su lado, no bregue con el Evangelio de la Prosperidad, no bregue con los libros de autoayuda. Su mejor tiempo ahora, el poder de la hora, autoayúdate, tus zonas erróneas, tus zonas malas. No estoy diciendo que sean libros malos, le estoy diciendo que son libros que no le van a aportar a lo que Dios pide de usted, que es diferente. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Wow. La única herramienta que lo va a acompañar a usted durante toda su existencia es su cuerpo. El alma y el espíritu son intangibles. Su cuerpo es tangible. Usted se toca, está ahí. Es lo único que va a estar con usted todo el tiempo. Y Pablo le está diciendo eso que usted va a tener con usted todo el tiempo. Eso, utilícelo como un culto racional. Es decir, sea muy consciente y analítico de lo que representa para usted su cuerpo, aquel que lo va a acompañar todo el tiempo.
y que lo va a acompañar a través de un sacrificio permanente. Ah, caramba, entonces no vinimos al mundo a gozar y a vivir y a disfrutar. La Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Eso no fue lo que usted vino. Usted vino a adorar a su Creador. Es distinto. Lo que pasa es que nos acostumbramos a que hay que hacer pruebas piloto con la pareja. Es decir, usted tiene que acostar con la pareja y tener sexo a ver si sí funciona. Es decir, si no funciona, pues ya sabe que no funcionó. Y además que es tan rico. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es una reflexión interesante, ¿no? Y es bien interesante. Es un sacrificio vivo. Lo que hace que sea un culto racional a Dios. Continúa el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Lo que Pablo nos está diciendo es, no importa la cultura, no importa la costumbre, no importa el vicio que usted tenga de sí mismo y del mundo. Si usted es hijo de Dios, usted no puede conformarse con la torpeza y la mediocridad de la costumbre ni de la cultura. Usted debe trascender esa condición. Es muy claro en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. No esté conforme con lo que está viviendo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se acuerda del culto racional? Usted tiene que transformar lo que piensa, tiene que modificar el chip que hace que usted sea vicioso o adicto a la costumbre de ser lo que es. Solamente fácil. No. Pero simple, sí. No confundamos simpleza con facilidad. Algo más simple. ¿Quiere acercarse a Dios? Simple. Quite el chip de la cultura, del vicio, de la costumbre y racionalícelo para que se acerque a Dios. ¿Simple o no? Supremamente simple. Fácil. Ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. Y es por eso que Pablo nos dice, hágalo racional por las misericordias de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una cosa es que acercándome a Dios todo se me vuelva color de rosa y se me llene de unicornios y arcoíris. Otra cosa es que todas las cosas, los eventos que ocurren en mi vida sean conformes a la voluntad de Dios y eso me ayude a crecer espiritualmente. Son dos cosas y dos elementos totalmente distintos. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Cada uno tenemos una medida de gracia distinta. No todos somos iguales frente a eso. No todos. ¿Y de qué depende? De qué tan grande es mi fe y de qué tan grande es mi capacidad racional de adaptabilidad a la palabra de Dios y de rechazo a las cosas mundanales. Que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Con ese mensaje queda claro
que yo no me merezco, de que yo soy. Ese mensaje de usted no sabe quién soy yo. Pablo le está diciendo, no sea pendejo, deje de creerse la gran cosa, deje de pensar que usted es la última Coca-Cola del desierto con escarcha. No, usted no es nadie. Y por eso Pablo dedica esos primeros capítulos del libro a exaltar, como dirían los agentes de policía, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? De manera que deje de estarse creyendo, es que yo me lo merezco, no, usted no me merece nada. Es que yo trabajo muy duro. Es que yo me formé a mí mismo. ¿Será? Yo forjé mi vida. Pues muy loable y todo, de verdad lo felicito si usted piensa así, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Yo creo que con estos 3 versículos del capítulo 12 empezamos a tener una panorámica y un recorrido un poco más sensato por el camino del triunfo en nuestra vida espiritual. Dejemos de estar acostumbrados a ser lo que somos. Racionalicemos a la luz de la palabra y de la misericordia de Dios quiénes somos y para dónde vamos. Y en oración y en humildad y en fe reconozcamos ante Dios quiénes hemos creído que somos y quiénes en realidad somos. Para que el Señor en su infinita misericordia nos ayude a doblegar ese ego, esa soberbia, esa condición. Y podamos implementar todos estos mecanismos, todas estas herramientas que Pablo nos da a través de la palabra de Dios. Les invito, por último, a que oren a la luz de la palabra, en humildad, se tomen un cafecito con Dios y de que inicien este proceso de transformación, de que tomen conciencia de que es su cuerpo, de que el cuerpo no es un elemento de idolatría, ni para sí, ni para los demás, y de que este tiempo no es eterno. De manera que esa es nuestra reflexión del día de hoy. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre,